significa que está grabando. A ver, hacer la prueba. Está grabando. Está alumbrando el botón rojo. Hay un botón rojo, un puntito. Ajá, bien, ese sí, correcto. Entonces, ya déjalo con doble clic. O a ver, mandame la foto para ver si es eso el puntito rojo que estamos diciendo de tu tablet. Te voy a colgar entonces. Ya.
Hola, tío. Oh, Ya comencé. Ya, ingresa de nuevo si se salió. ajá, ese se salió link otra vez. ¿Aparece ya? Ajá, otra vez volvió a aparecer. Ya entraste, creo. Sí. Está apagado el micrófono. Ajá. Ya, entonces dale doble clic a la pantalla y ahí déjalo nomás, porque ya está ya en proceso de grabación. Solito se va a apagar más. ¿Cómo? Solito se va a cortar la llamada, ¿no es? Sí, cuando termine. Ajá. Yo te voy a avisar de qué va a hacer. Ya, tío. Ya, dale doble clic ahí a la pantalla porque es todo. Ujú. Toda la pantalla. Ya, tío, chao. Ya, ¿verdad?
Bien, vamos a tomar listita, por favor. Antes de empezar, nos vamos a volver a reencontrar. Bueno, buenas tardes a todos. Emily es la única que está con su cámara encendida. ¿Cómo está, Emily? Buenas Daira, tardes, doctora. bien, Bien. buenas tardes, ¿cómo están? Me alegro de que nos volvamos a ver después de tanto tiempo. Ayer, bueno, el lunes pasé clases. ¿Cómo está José Antonio, Ana Paola, Adriana? Y bueno, todos los demás que me imagino, Gabriel, Vanessa, van a ir ingresando. Ya, yo pasé clases el día lunes, les comento, y bueno, estaba con mucho calor realmente en las aulas. Y pensaba que podríamos haber pasado hoy, pero la verdad es que está un poquito, más que el calor del aula, que me parece que es aguantable porque se abren las ventanas, es el hecho de que no hay baños y de que estamos un poquito con esas complicaciones. Así que esta semanita la vamos a pasar en forma virtual, la teoría. Ayer conseguimos las muestras para que pudiéramos hacer listeria, pero fue muy a último momento. Yo tenía unas reuniones justamente ayer que, como todo se ha ido atrasando, todo también se ha complicado para estos días, ¿no? De todas maneras, la próxima semana vamos a volver a hacer el antibiograma, vamos a volver a hacer el tema de listeria, tenemos control de calidad, tenemos muchas prácticas que vamos a tener que desarrollar también para adquirir destrezas, ¿no es cierto? Porque de eso se trata también.
nuestras prácticas. ¿Cómo me están escuchando? Se escucha bien, doctora. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Ya, entonces, por eso es que cuando hoy me dijeron mucho calor y demás, yo dije, sí, mejor pasaremos nomás en forma virtual, aunque les comento que como no usé el Zoom, había habido nueva versión y me pide actualizar y mi computadora está muy llena, no me aceptó la actualización, tengo que borrar algunos programas, aumentarle memoria, no sé qué haré, pero de todas maneras ya no se pudo, por eso me tomé la libertad de hacer en Meet, que creo que también utilizan ustedes, ¿no? En algunas clases es bastante común, así que, y es bastante bueno también. Creo que es mejor que el Zoom. ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctora, lo hemos estado utilizando anteriormente. Ya. Sí, les cuento que es de tiempo ilimitado. Bueno, yo tengo el Zoom ilimitado en tiempo, pero de todas maneras acá tampoco se corta, ¿no? Lo podemos tener el tiempo que necesitemos y me parece bastante bueno. Ya, entonces, por un lado eso, por otro lado, quedamos pendientes en nuestro examen de laboratorio y las exposiciones que ya quedaron también agendadas, ¿no es cierto? Entonces, de esos aspectos quiero que hablemos hoy, ¿ya? Y luego hacemos la continuación de la clase. Entonces, nos faltaría el examen de laboratorio, quedaría fijado para el próximo martes, ¿les parece? Está bien, doctora. Está bien, Para el doctora. próximo, ya, el próximo martes. Me imagino yo, bueno, hay una modificación del calendario académico, va a postergarse todo un mes, ¿no? Así que vamos a recorrer todo un mes. De todas maneras, es importante que no tengamos nada pendiente. Yo me hubiera gustado que esta semana, o no sé, tal vez todo el mundo quiere tener completo la primera evaluación porque nos hemos quedado ahí. Entonces, no sé si a ustedes les parece, estos temas de exposición los pudiéramos hacer en esta semana o en todo caso lo dejamos para el próximo miércoles. ¿Qué dicen? El próximo miércoles, doctora. Una pregunta, doctora. ¿Las exposiciones van a ser virtuales o presenciales? Porque si no, tendríamos que dar examen y exponer el mismo día. No, es que las exposiciones van a ser en la clase teórica. ¿Sería el mismo día del examen entonces? No, el examen va a ser el próximo miércoles, el examen de laboratorio en la clase de laboratorio del martes. Ah, ya, perdón. Pensé que era el día miércoles en teoría. No, por eso yo les decía, porque la próxima semana esperemos que ya todo esté normal y nuestras clases serían nuevamente en aula, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si ustedes, me gustaría que sea una exposición en aula. Ustedes ven que, si bien este sistema virtual es bastante bueno, también tenemos que mezclar un poco con la parte presencial. Por ahorrarnos un poco el tiempo, me hubiera gustado que sea en forma virtual, para no atrasarnos mucho. Y en todo caso lo haríamos antes del miércoles, ¿no? Para tener un poco más de tiempo para nuestras clases teóricas, ¿ya? O en todo caso, llevamos nomás para el día miércoles, la próxima semana, que sería ya la clase presencial. Entonces, el día martes dan su examen de laboratorio y ya ese mismo día, bueno, el día siguiente ya tendrían sus notas de la primera evaluación. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Si lo hacemos esta semana, ¿qué día sería la exposición virtual, como dice? Me gustaría que sea el sábado, digamos. ¿No? Puede ser el día sábado o sí, el día sábado, puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Estaría bien el día sábado en la tarde. No sé qué dicen los demás, si disponen de tiempo. Sí, doctora, estaría bien. Está bien el sábado. En el horario de clase nomás, doctora. Sí, en horario de clases, doctora. El O si es sábado. el sábado, que sea antes de las 6, porque yo trabajo luego en la noche.
a las 7. Ujú. Ese es el problema, ¿no? Cuando lo hacemos fuera de horario de clase, todo el mundo ya tiene sus actividades. Es normal, ¿no? Que cada quien ya tenga actividades previamente programadas, ¿no? Entonces, esa es una de las complicaciones. Ya, los vamos a dejar para el día de la clase teórica. ¿Les parece? Me hubiera gustado que sea antes, pero lo hacemos nomás en la clase teórica. Eso sí, vamos a tener la clase teórica, empezaríamos en el horario, son 2 periodos, o sea, la mitad la vamos a destinar a las exposiciones. Me parece que son 6 grupos. Son 6 grupos, me parece, ¿no? Creo que son 8, doctora. A ver, el problema es que si son muchos también nos vamos a ver, un minutito, por favor. Les mandé ya, ¿no? Teníamos todo programado. A ver, un segundito, creo que lo tengo aquí en la computadora. Doctora, yo mandé una foto al grupo. No sé si la ve bien. Ah, ya, sí, estábamos en la computadora, ¿no? Ya la iba a buscar. Exactamente, está bien. Son 8 grupos. Ujú. Yo creo que vamos a tener que fijar un día. ¿Qué les parece el día lunes en la noche? ¿Pudieran? A partir de las 8 podría ser, doctora. Yo tengo No, clase antes. yo tengo clases virtuales después de las 8:30 y examen antes de eso. Ujú. El sábado en la mañana, ¿no? Sería el sábado, doctora. Sí, sería bien el sábado, doctora. Pero en la mañana, para que así, en la mañana bien temprano podríamos hacer. Yo tengo clase, doctora, por la mañana. Solamente nutrición. Doctora, yo tengo la clase en la mañana. En la tarde, que sea el sábado, doctora. Bueno, algunos pueden, otros no pueden. Ya, lo dejamos nomás para la clase teórica. Ya, ni modo, vamos a tener ese tiempito destinado exclusivamente a la clase para las exposiciones. Ya, entonces se trasladan las exposiciones, luego saco el archivo de aquí de la computadora, les pongo la fecha y son 10 minutos por grupo. Ya, 10 minutos por grupo, más 5 minutitos entre preguntas y demás. Entonces calculen su tiempo para que ustedes puedan desarrollar. ¿Ya? Entonces quedamos en esos 2 aspectos. El examen el día martes, habíamos dicho que ya tenemos hasta el número de prácticas, ¿no es cierto? Antes de Listeria, o no me acuerdo hasta qué número de práctica, pero bueno, todo eso se los voy a anotar. Y las exposiciones, que son para el día miércoles en el horario de clase teórica. ¿Ya? Bueno, vamos a
A ver quiénes están presentes. Doctora, ¿hasta qué práctica vamos a dar examen? ¿Hasta dibacteriosis? Hasta disbacteriosis, exactamente. Gracias. Ya. Ya el grupo A1. Pamela Calderón. Presente. Carvalho Adriana. Presente. Choque Carla Jimena. Enovore. Presente, doctora. Ricardo, ¿no? Espinosa Raquel Nayeli. Presente. Eugenio Dayana. Flores Alexander. García Carmen. Presente, doctora. Guzmán Neri. Presente, doctora. León Edith. Presente, doctora. Montoya Talía. Nogales Jenny. Presente, doctora. Pacamia Ana Paola. Presente, doctora. Ramírez Eliana. Y Vargas Vanessa. Presente, doctora. Muy bien. Ya el grupo A2. Acosta Linet. Arias Melisa. Stephanie Bruno. Presente, doctora. Calle Mónica. Presente, doctora. Perdón, Stephanie estaba. Stephanie Bruno. Sí, doctora. Presente. Ah, ya. Y Arias Melisa. Presente, doctora. Ah, ya. Calle Mónica. Presente, doctora. Ya, gracias. Castedo Viviana. Choque. Choque Ronaldo Gueri. Castedo Viviana no está tampoco, ¿no? Espinosa Vía Cristian. Presente, doctora. Muy bien. Flores Gabriel Antonio. Presente, doctora. Flores Harry. Presente, doctora. Gómez Kevin. Huanca Selena. Presente, doctora. Jiménez Julia Camila. Presente, doctora. Mulisaca Melba Alejandra. Presente, doctora. Ocaña Jessica. Presente. Ortega Nayeli. Presente. Padilla Yanira. Presente, doctora. Padilla Junior. Pereira.
Pokiviki María Stephanie. Quiroga Adriana. Presente, doctora. Rivera María Alejandra. Saavedra Dayana. Salvatierra María Sabrina. Presente, doctora. Santillán José Antonio. Presente, doctora. Beizaga Marioli. Velasco Emily. Presente, doctora. Veramendi Norma. Presente, doctora. Y Vilca Nicole Stephanie. Presente, doctora. Muy bien, ya. Bueno, la cosa está, ¿en qué quedamos? ¿Hasta dónde avanzamos? Creo que terminamos toda parte, a ver. Hasta la unidad 5. La acabo, doctora. Acabamos la unidad 5, ¿no? Me tocaba la 6. Muy bien, gracias. Ya, voy a intentar porque estoy, a ver, un poquito. Me avisan, por favor, si se ve bien, cualquier cosa, ¿ya? ¿Se ve? Sí, doctora. ¿Se ve mejor? Sí. Ya, muchísimas gracias. Entonces, pasaremos a esta unidad número 6. Es la familia Treponematoseae, ¿no? El orden Spirochaetales. No sé si hemos hecho, creo, algo de esto o no. Las espiroquetas, bacterias helicoidales o no. Pero bueno, si no lo hemos hecho, continuaremos. Yo les voy a enviar todo el contenido, así que no se preocupen mucho. Me voy a fijar hasta dónde les envié al grupo. Sí, me parece que les envié unidad 3 y 4, ¿no? Hasta donde dieron el examen parcial, ¿no? Hasta el tema 5 dimos, doctora. Sí, ustedes dieron hasta el tema 5, ¿no es cierto? O sea,
Ya está la unidad aquí, Vibrium y demás. Ya hemos hecho. Sí, doctora. Sí, ¿no es cierto? Espiroquetas y demás. No, el treponema creo que no lo hemos hecho, doctora. Ese es el 6. Anaerobios tampoco. Unidad 6, ¿no? Claro, sí, tiene toda la razón. Empezamos por unidad 5, ¿no es cierto? Sí, está bien. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver esta unidad número 5. Después ya se les envía el material. Claro, les he mandado hasta la unidad 5. Esta sería la unidad 6. Como siempre, les voy a enviar todo el avance, ¿ya? Cualquier momentito ustedes pueden hacer una consulta, levantar la mano. Así que, vamos a ver un minutito para que yo lleve... Bueno, quería unirme de otro equipo, pero no se puede, se interfiere mucho, ¿no? Bien, entonces la familia Treponematosae, el orden Spirochaetales, estamos hablando de bacterias espirilares, es decir, en forma de resorte, ¿no es cierto? Es más, creo que los resortes han sido inspirados en este tipo de bacterias. Son muy móviles, ¿no? Y se las puede visualizar muchas veces por tinciones, porque son de difícil crecimiento, ¿no? Entonces, en este orden, Spirochaetales, tenemos dos familias, la familia Spirochaetaceae y la familia Leptospiraceae. En la primera familia, Spirochaetaceae, tenemos los géneros Treponema y Borrelia, y en la familia Leptospiraceae, el género Leptospira, que es lo que vamos a ver. Entonces son tres géneros, ¿no es cierto? El género Treponema, Borrelia y Leptospira dentro de las espiroquetas. Tienen como reservorio el humano, muchas infecciones son transmitidas entre humanos y muchas de ellas también de animales que pueden pasar al humano. La transmisión se hace por vía directa en el caso del reservorio humano, el género treponema, por ejemplo, el causante de la sífilis, la transmisión es vía directa por transmisión sexual. Muchas otras se transmiten a través de la orina de algunos animales que las eliminan o algunos artrópodos que actúan como vectores, ¿no? Entonces, estas espiroquetas en realidad son bacilos que tienen un flagelo que las rodea, por lo tanto, giran, ¿no? Se mueven bastante. Esta tinción fluorescente, donde se los puede ver como los cabellitos de las personas crespas, ¿no es cierto? Son de crecimiento lento, muy exigentes nutricionalmente para desarrollarse.
Así que el cultivo es bastante complejo. Actualmente, gracias a la biología molecular, ya muchas de estas bacterias de crecimiento difícil son identificadas a través de la amplificación del ADN o por detección de proteínas específicas, ¿no? Por la complejidad de los medios de cultivo, el difícil crecimiento. Entonces, el género Treponema tiene varias subespecies, bueno, especies con sus subespecies, el Treponema pallidum, causante de la sífilis. Tenemos otras variantes, ¿no? Que causan enfermedad mucho más leve. El Treponema pallidum, la subespecie endemicum, por ejemplo, causante del vejel, algo similar a la sífilis, o el pian y la pinta, ¿no? De todas estas, la sífilis tiene características bien particulares. Ahí los vemos en campo oscuro, inmunofluorescencia directa. En el caso del Treponema pallidum, es una bacteria que una vez ingresa al organismo vía transmisión sexual o puede ser transmitida de la madre al hijo por transmisión al momento del parto, ¿no? Tiene lenta evolución, con periodos cortos, sintomáticos y largos periodos asintomáticos. Los factores de virulencia en cuanto al Treponema pallidum se deben a proteínas de membrana que ¿cómo se llama? Provee a las bacterias de mayor adherencia a las células, ¿no es cierto? Y la mucopolisaccaridasa, otra proteína que evita la fagocitosis y además es responsable de las lesiones causadas por el treponema. El Treponema pallidum es causante de la sífilis, que tiene, ¿no?, varias etapas. Se ha dividido en sífilis primaria, secundaria y sífilis terciaria. En cuanto a la sífilis primaria, se da desde el día del contacto, ¿no? Dura aproximadamente 8 semanas, en las cuales se presentan los síntomas caracterizados por una lesión a nivel de genitales, ¿no? La úlcera sifilítica, que puede ser purulenta, dolorosa. Sin embargo, esta lesión puede curar sola y entonces el paciente entra en una aparente remisión, ¿no?, de los síntomas. Desaparecen los síntomas y de aquí pueden pasar varias semanas, entre 10, 12 semanas. Al cabo de este tiempo se presenta la segunda fase de la sífilis, la llamada sífilis secundaria, ¿no?, que dura aproximadamente otras 10 semanas, con lesiones que se presentan ya no solamente en genitales, sino en la piel, ¿no?, piel y mucosa. Pero obviamente estas lesiones igualmente se curan espontáneamente y aparentemente todo está resuelto. Sin embargo, la bacteria se queda latente generando infección en tejidos y incluyendo hueso y muchos órganos, ¿no? Entonces, después de esta segunda fase de la sífilis pueden pasar años para desarrollarse la sífilis terciaria con lesiones ya en órganos, incluyendo al cerebro, ¿no? Entonces, en este caso ya pueden haber alteraciones a nivel de órganos mucho más serias, con tratamiento prácticamente muy difícil, porque ya ahí se presentan secuelas. En la actualidad el tratamiento es muy sencillo. El detalle es que con una ampolla o dos, digamos, de penicilina se cura, ¿no? Así que llegar a la sífilis terciaria es muy raro en la actualidad. Podría compararse con el VIH, la sífilis, ¿no? Hace 50 años la sífilis era prácticamente lo que ahora es el VIH. Y encima no había tratamiento, por lo menos ahora para el VIH los pacientes quedan en un tratamiento que les permite tener una vida completamente
buena, ¿no? Una buena calidad de vida. En este caso no había tratamiento y entonces los pacientes terminaban en manicomios que se llamaban en ese tiempo, ¿no? Actualmente ni siquiera hay eso, ahora hay centros de salud mental, pero en ese tiempo la gente se quedaba ahí encerrada por las alteraciones que no tenían ninguna forma de tratar. Entonces, en la infección por Treponema pallidum, la puerta de entrada, contacto directo con las lesiones, con las mucosas, prácticamente es una enfermedad de transmisión sexual. En la sífilis primaria se presenta la úlcera sifilítica con inflamación de ganglios regionales, es decir, a nivel de la ingle. En la sífilis secundaria ya se presentan las lesiones también en piel y mucosas, y la sífilis terciaria, mucho tiempo después, lesiones granulomatosas destructivas en tejido óseo, piel, sistema cardiovascular, las meninges, sistema nervioso central. Ahí tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria y en esta parte final, ¿no? La sífilis terciaria. Solo ingresé para admitir a alguien. A ver. Bueno, entonces, en cuanto a la respuesta inmune, y esto es muy importante, yo espero que de esto no se olviden, porque si bien lo van a ver también en inmunología, o ya lo han visto, es importante conocer lo que es la respuesta inmune en el Treponema pallidum, porque es un diagnóstico de laboratorio muy común. Prácticamente en la actualidad es una prueba de rutina para la mujer embarazada, para un ingreso laboral y demás, ¿no? Las pruebas para detección de infección por Treponema pallidum, es decir, la sífilis. Entonces, en este sentido, el organismo frente a la presencia de la bacteria reacciona dando lugar a la producción de anticuerpos inespecíficos o reaginas y también a la formación de anticuerpos específicos o también conocidos como anticuerpos treponémicos, ¿no? Estos anticuerpos inespecíficos son conocidos como las reaginas. Estas reaginas se forman, se producen frente a lípidos que se liberan en los tejidos, ¿no? Por una respuesta a los lípidos que dan lugar se presentan en la infección. Pero resulta que no solamente se van a dar estos anticuerpos en la sífilis, puede darse en muchas otras infecciones, tanto bacterianas como virales. Sin embargo, también en la sífilis, ¿no es cierto? Entonces, aparecen en las primeras 3 semanas después de la infección y están relacionadas con la multiplicación activa de la bacteria, ¿no? Entonces, por eso es que es una prueba muy común el VDRL. Actualmente hay reactivos en los cuales se le agrega a este anticuerpo antirreagínico del reactivo para VDRL, se le agrega carbón, partículas de carbón, y esto hace que se pueda desarrollar la reacción sin necesidad de, para observarse a simple vista, ¿no? Y es el reactivo, actualmente se llama el RPR. No está dentro de nuestras prácticas porque no es una prueba bacteriológica, digamos, no es una respuesta inmune. Esto ustedes ven en inmunología. ¿Han visto, han hecho el VDRL? A ver, ¿quiénes están en la reunión? Sí, doctora. ¿Han hecho VDRL? Sí. Ya. Es bastante sencillo, ¿no es cierto? Son 50 microlitros de suero y una gotita del reactivo. Si lo hacemos como VDRL, hay que hacer en placas de vidrio que tienen
pocillos o individualizados para cada paciente, para cada muestra de cada paciente, y entonces debe tener una rotación de unos 8 minutos para poder ver la floculación al microscopio. En cambio, en el RPR, el reactivo incluye partículas de carbón, lo que hace que la reacción sea visible a simple vista. Entonces ya no se hace en placas de vidrio, sino vienen unas placas blancas y que se puede ver a simple vista. Ya no necesitamos el uso del microscopio, ¿no? En cambio, los anticuerpos específicos o treponémicos aparecen rápidamente después de la infección y son positivos toda la vida. Entonces, cuando hay una reacción inespecífica por reagina positiva, esta prueba nos permite hacer una selección en la población general, digamos, de todos los que se han hecho la prueba. Todas las personas que se infecten por treponema pallidum tendrán respuesta inespecífica, es decir, presencia de reagina. Pero el hecho de que tengamos un BDRL reactor no quiere decir que esta paciente tenga directamente sífilis, ¿no? Hay una alta probabilidad de que eso sea si se relaciona con las lesiones, digamos, incluyendo, pero puede ser también de otras enfermedades. Por lo tanto, para confirmar para confirmar esta reacción, ¿no? La infección, mejor dicho, se debe determinar también en estos pacientes los anticuerpos específicos o treponémicos. Por eso el BDRL o el RPR se consideran técnicas que se llaman de tamizaje, se llama, ¿no? Tamiz, es decir, como que uno cierne en un sedazo y cae todo lo que tiene algo, digamos, ¿no? Pero determinar específicamente ya en ese grupo, ya no en toda la población en la que estamos analizando. Entonces, en todos los que tengan estos anticuerpos hay que investigar si son específicos para treponema pallidum o corresponden a otra cosa. El otro día tuvimos un caso así en el laboratorio, una paciente embarazada, reactor para BDRL, un título bastante alto porque incluso se debe titular, ¿no? Y arriba de la dilución 1:8 ya se considera reactor, ¿no? Entonces, y bueno, la señora, una embarazada, nos da reaginas positivo y anticuerpos específicos o treponémicos que actualmente inclusive hay en test rápido, dio negativo, ¿no? Entonces, un poco a veces que quedaría que parecería incongruente, pero ¿por qué el BDRL negativo y el anticuerpo, perdón, el BDRL reactor y anticuerpos específicos negativos? Porque eso está avisando de que hay una elevación de reagina, pero por otras causas que no son por treponema pallidum. Tuvimos ese caso y entonces, bueno, uno lo informa, pero ahí surgen las preguntas, ¿no? La inconformidad muchas veces de los médicos tratantes que están acostumbrados a esperar que, bueno, si es BDRL reactor, es sífilis, ¿no? Entonces, y el anticuerpo específico tuviera que decir lo mismo, y no es así, no siempre es así. La sífilis precoz, entonces, sería en la primera y en la segunda estadio, es decir, sífilis primaria y sífilis secundaria, los primeros 2 años, altamente contagiosa, las personas que están infectadas con lesiones mucocutáneas y el tratamiento tiene muy buen pronóstico, ¿no? Directamente es curativo. En cambio, la sífilis tardía, la que ingresa ya en la sífilis en la tercera fase, ya el paciente es bajo en contagiosidad, las lesiones se van presentando en cualquier órgano y el tratamiento es difícil, además ya pueden quedar las secuelas. En la sífilis precoz hay una afección similar a un resfrío inicialmente, ¿no? Con lesiones,
¿no? Lesiones a nivel genital, y en la sífilis tardía, exantema generalizado, y se pueden generar malformaciones, ¿no? Es decir, estas granulaciones se forman en cualquier órgano. En cuanto al diagnóstico directo, realización de las lesiones, ¿no es cierto? La muestra tomada de las lesiones con tinciones de inmunofluorescencia, ¿no? Es bastante útil, o sea, bastante fácil la técnica, pero no siempre con resultados apropiados, ¿no? Entonces, bien es cierto, esta visualización puede ser útil en personas que tengan las lesiones, no es una técnica de elección, ¿no? Porque puede dar falsos negativos, ¿no? Si no se tomó la muestra en forma adecuada. Lo que sí es adecuado es de primera elección el diagnóstico por pruebas indirectas, es decir, evaluación de anticuerpos, inespecíficos con el BDRL o RPR y los específicos en todo BDRL o RPR reactor. Es la misma técnica, ¿no? Es la detección de las reaginas a través de la técnica es la misma, lo único que el RPR tiene acopladas partículas de carbón para ser visualizado a simple vista. La utilidad de las pruebas inespecíficas es un examen selectivo para la población y control de tratamiento, porque cuando digamos que el BDRL está reactor y las pruebas específicas reactor. Una vez que se hace el tratamiento, las pruebas inespecíficas que indican infección activa se negativizan. En cambio, los anticuerpos específicos durarán toda la vida. Así que una persona puede tener, si tiene RPR no reactor, ¿no? Quiere decir que no está con infección activa, pero puede tener una prueba específica positiva. Eso quiere decir que en alguna oportunidad tuvo sífilis. Tienen que estar las dos, RPR y prueba específica positiva para iniciar el tratamiento, ¿no? Las pruebas específicas confirman la prueba inespecífica positiva, diagnóstico de sífilis precoz y diagnóstico de latencia. Es decir, sirve para hacer estudios poblacionales en qué cantidad de personas se dio sífilis, podría ser. La infección por treponema tiene baja distribución mundial, aunque actualmente se están nuevamente aumentando el número de casos. Por ejemplo, en lo que va del año, estoy a cargo del área de serología, también en el laboratorio, y en lo que va del año ya tenemos como 6 casos de sífilis, ¿no? En población, en mujeres embarazadas, les hablo, ¿no? O sea, la población general puede ser mayor inclusive, pero bueno, tenemos una ya buena relación con esto. Han ido aumentando el número de casos. Y esto es una situación que está ocurriendo, ¿no? En el mundo, se puede decir. No es una situación que se da en un solo lugar. A nivel mundial, la sífilis nuevamente ha, ¿no? aumentado en su presencia. La transmisión por vía transmisión sexual es una ETS, ¿no es cierto? Y también a través de la vía transplacentaria. Es por eso que es una muy útil en el curso del embarazo y antes de dar a luz para poder hacer el tratamiento respectivo, la prevención. Y bueno, el tratamiento es con penicilina benzatínica, ¿no? Penicilina sódica, benzatínica. Es bastante sencillo, con penicilina de 2.400.000, una cada semana. El tratamiento, la bacteria es sensible. El género Borrelia, ¿no? El género Borrelia también está compuesto por enfermedades causadas por estas espiroquetas. Se pueden clasificar las enfermedades en 2 grupos, las fiebres recurrentes y la enfermedad de Lyme. Las fiebres recurrentes están causadas por la Borrelia recurrentis, ¿no? Que se da a nivel de todo el mundo. Y la enfermedad de Lyme
¿no? En Europa, Estados Unidos, por Borrelia burgdorferi, y en Europa y Japón otras especies de Borrelia. Las fiebres recurrentes, ¿no? Causadas por Borrelia recurrentis, genera infección caracterizada por fiebre, ¿no? Y bueno, fiebre, decaimiento, o sea, podría parecerse cualquier tipo de enfermedad, pero esto dura un tiempo largo, ¿no? Y son fiebres de origen desconocido, muchas veces quedan así como un diagnóstico de fiebre de origen desconocido, y lo que debe hacer es buscar a la bacteria a nivel de muestras de sangre y también en la actualidad las técnicas de biología molecular han ayudado mucho. CENETROP, que es un centro de enfermedades tropicales, tiene un panel de pruebas de biología molecular para algunas enfermedades febriles, entre ellas está la fiebre recurrente. El tratamiento tetraciclina y eritromicina. En un extendido de sangre se las puede ver, ¿no? Las espiroquetas. El cultivo es bastante complejo, no es un camino adecuado, ¿no? Actualmente no hay medios especiales, o sea, hay medios especiales, pero las bacterias no siempre desarrollan. Entonces, las técnicas de biología molecular son la única salida en la actualidad. En la enfermedad del Lyme, que es causada por Borrelia burgdorferi, ¿no es cierto?, es transmitida por garrapatas, unas garrapatas que están en las zonas silvestres, ¿no? Garrapatas de animales. Entonces, aquí las manifestaciones igualmente son febriles, malestares generales, alteraciones neurológicas con excesiva decaimiento, ¿no? El diagnóstico se realiza en base a la búsqueda de anticuerpos frente a la Borrelia burgdorferi y el tratamiento con doxicilina, amoxicilina, ¿no? También las penicilinas de segunda, tercera generación. Las cefalosporinas, ¿no? Se da lo que se llama el eritema migrans, ¿no? En la enfermedad de Lyme. ¿Qué significa eso? Que son lesiones enrojecidas que van cambiando de lugar, es decir, aparecen en un lado, desaparecen ahí y aparecen en otro, ¿no? Por eso se llama migrans, va migrando. Entonces aquí la fiebre recurrente por Borrelia recurrentis y la enfermedad de Lyme por Borrelia burgdorferi. El reservorio humano en la Borrelia recurrentis, en la endémica pueden ser algunos animales, roedores principalmente, y el vector en la Borrelia recurrentis, el Pediculus humanus. El Pediculus humanus, variedad corporis, es decir, el piojo del cuerpo. Se ha dado la Borrelia recurrentis, se da principalmente en indigentes, ¿no? Que no se cambian de ropa. Países africanos está todavía presente. En el caso de las otras especies de Borrelia, los reservorios roedores, y pueden ser transmitidos por garrapatas. Lo mismo que en la enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi, son animales silvestres los reservorios y las garrapatas los vectores. La leptospira, ¿no? Causante de la leptospirosis, una de las más importantes es la Leptospira biflexa. Esta bacteria está distribuida en todos los ambientes, en el suelo, ¿no? Una bacteria común. La puerta de entrada, la piel o las mucosas, ¿no? Se disemina por vía sanguínea para alcanzar tejidos.
Así que se la puede encontrar en sangre y orina. Los anticuerpos controlan la infección, a menos que las personas tengan sistemas inmunológicos deprimidos, ¿no? Así que es una infección que puede presentarse en forma completamente asintomática, ¿no? Es decir, o manifestar síntomas similares a una gripe, que puede pasar desapercibida o avanzar, ¿no?, a una meningitis o enfermedad de Weil, que son enfermedades con sintomatología más intensa a nivel neurológico, ¿no? Entonces, y en este caso puede ser mortal. El método de diagnóstico directo a través de cultivos que son muy comunes, ¿no es cierto? Pero lo que sí es actualmente útil es la biología molecular. El diagnóstico indirecto a través de la búsqueda de anticuerpos. Entonces, el reservorio son los animales y la vía de eliminación, la orina, generalmente roedores. Como puede ingresar por la piel y mucosas, por eso es muy importante cualquier enlatado, principalmente cervezas o bebidas que se toman, ¿no es cierto?, que se abre la latita y se toma, siempre deberían ser lavadas, ¿no? Como se transmite por la orina de roedores y estos pueden estar en todos los almacenes, ¿no es cierto? Entonces siempre es importante. Así que mecanismo de transmisión, agua contaminada, puede ser, ¿no?, de estos tipos de envases también, manipulación de tejidos de animales infectados. Como les decía, tiene que ver con el sistema inmunológico. Se da en animales, por lo tanto la vacunación y el control de roedores sería las medidas de prevención. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos con la unidad número 7, anaerobios, como el nombre indica, bacterias que para su crecimiento requieren la ausencia de oxígeno, ya que el oxígeno constituye un tóxico, ¿no?, que puede ser total o en algunos casos algunas bacterias toleran cierta cantidad de oxígeno, son las facultativas, ¿no?, las anaerobias facultativas. Tenemos gran cantidad de bacterias anaerobias, como cocos y bacilos, tanto gram positivos como gram negativos, ¿no? Y bueno, muchos de ellos son parte de la flora normal de las mucosas y la piel, que generalmente son anaerobios facultativos, es decir, que crecen lentamente en ambientes con oxígeno, pero cuando llegan a los anaerobios, entonces se reproducen en gran cantidad, ¿no? Entonces, son patógenos, por lo tanto, oportunistas. Así que la mayoría de las infecciones por anaerobios son endógenas, es decir, que son infecciones que se originan en bacterias de la flora normal, por decirle, en la boca. Tenemos flora normal en la boca, en la mucosa, ¿no es cierto? Pero cuando hay lesiones a nivel de la boca, estas bacterias que son anaerobias facultativas, es decir, que toleran el oxígeno, no mueren, pero tampoco se reproducen en gran medida. Cuando hay una lesión pueden ingresar y ahí dentro de la mucosa, ¿no?, en la parte interna, pueden generar infecciones con mayor facilidad porque las bacterias están en el ambiente adecuado, ¿no? Es por eso que en algunos casos hay inflamación de muela, por ejemplo, ¿no?, con hinchazón y demás, porque desde ese lugar de afuera entran hasta esta localización. Así que los géneros más frecuentes, los bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium. Así que normalmente estas infecciones se dan por el ingreso, por alguna razón, de bacterias de la flora normal hacia tejidos ya donde hay oxígeno. Fusobacterium. Dentro de los cocos gram positivos, el Peptostreptococo, que está en la cavidad
oral, es parte de la flora normal de la cavidad oral, gastrointestinal, genitourinario, y dentro de los Bacillus actinomyces, mobiluncus, lactobacillus, propionibacterium, bifidobacterium, eubacterium, y desde localizaciones de mucosa por traumatismo pueden ingresar, ¿no? Entonces, en el tracto intestinal también los Bacillus, Peptostreptococcus, Bifidobacterium y demás. Entonces, todas estas infecciones se originan en la propia mucosa, no son externas las infecciones, generalmente son endógenas. ¿Qué predispone? Alteración de la piel y mucosa, ¿no? Los traumatismos y demás. Así que también puede exponer a las infecciones alteraciones vasculares, disminución de las defensas locales. En el caso de los anaerobios, tiene que ver frente a la patogenicidad los componentes estructurales. Por ejemplo, siempre hemos dicho desde el comienzo que las cápsulas, los fibrium, el pili, ¿no? O los flagelos tienen componentes que les favorecen a su adherencia a los tejidos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este aspecto. Proteínas de membrana, toxinas, enzimas. ¿Qué caracteriza a las infecciones por anaerobio? En primer lugar, las caracteriza el que son infecciones que afectan sobre todo cuando hay alguna lesión, o sea, o aprovechan la oportunidad. Ellas están en una multiplicación muy lenta en los lugares con oxígeno, pero si hay algún traumatismo van a generar la infección. Son inespecíficas. ¿Por qué razón? Porque no hay una bacteria específica para infección en la boca y otras para infección en la piel o en la cara, no. Pueden cualquier anaerobio ser responsable de una infección en cualquier localización. Y otro de los detalles importantes es que son mixtas y polimicrobianas, es decir, pueden afectar a una misma región más de una especie de bacteria. Lo que hacemos, por ejemplo, en los cultivos de orina, es identificar, siempre es un patógeno. En este caso hay varios patógenos, ¿no? Los cuadros clínicos se pueden presentar en la cavidad oral, tracto respiratorio alto, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, abscesos cerebrales, la cavidad bucal y región maxilofacial, ¿no? Los dientes, las muelas. Pueden ocasionar infección en el tracto respiratorio alto, como la sinusitis, otitis media, mastoiditis, infecciones pleuropulmonares, neumonitis, neumonía por aspiración, abscesos y demás. A nivel del tracto intestinal también, cuando hay alguna lesión, por ejemplo, en la peritonitis, donde puede haber una salida de contenido intestinal hacia el peritoneo. El contenido del intestino tiene muchas bacterias anaerobias facultativas, pero que cuando están en un ambiente con anaerobiosis, el asunto cambia y ellas se reproducen mucho más, ¿no? En el aparato genital femenino, sepsis y endometritis posparto, por ejemplo, ¿no? Abscesos pélvicos, flora normal de la piel, así que puede causar celulitis, infecciones de úlcera, acné y demás. Las infecciones por anaerobios, en cuanto al diagnóstico, se debe valorar bastante sobre el tipo de lesión, principalmente lesiones, abscesos que están próximos a mucosa, ¿no? El olor, el mal olor, la presencia de gas, es decir, esto que se hincha, abscesos, necrosis, gangrena y demás son factores que sugieren tal vez infección por anaerobio. Pero es importante tomar la muestra adecuadamente, ¿no? Una muestra significativa es aquella obtenida en condiciones de anaerobiosis, es decir, por aspirado y además con material exclusivo para anaerobiosis. Hay jeringas para obtener muestras por anaerobiosis, tubos
ensayo directamente con anaerobiosis y demás. El material es completamente diferente. Así que son inadecuadas las muestras de orina, por ejemplo, por micción espontánea, frotis faríngeo, heces, esputo, no. Tiene que ser por punción. El oxígeno, no nos olvidemos que es un tóxico para estas bacterias y se mueren. Inmediatamente el examen directo, la tensión de Gram y los cultivos en medios especiales en anaerobiosis. Y luego la identificación mediante pruebas bioquímicas y demás. Estos son los medios de transporte. La jarra de incubación. Si ustedes se fijan acá, estas son lugares para hacer todos los movimientos, ¿no? Son lugares de anaerobiosis directamente. Se trabaja en esas condiciones para evitar el ingreso del oxígeno. ¿Cuál sería el tratamiento? Eliminar el foco de infección, es decir, la limpieza de la herida, ¿no? Eliminando todo el resto de material purulento, y el uso de antimicrobianos, ¿no? Inicialmente empírico, es decir, con penicilinas, cloranfenicol, el metronidazol, si bien es un antiparasitario frente a protozoarios, es un antibiótico justamente tiene mayor eficacia en los anaerobios, ¿no? Así que el metronidazol, la clindamicina, carbapenem, betalactámicos, más inhibidor de betalactamasa también. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar sobre los anaerobios para terminar hoy esta unidad. 5 minutitos, por favor, nos damos de receso. Voy a tomar un vasito de agua. ¿Alguna pregunta? Ya hoy día he vendido 3. No la entendí, Adriana. No, doctora, le iba a decir que está bien los 5 minutos.
Acabo de ver en el chat de profesores de la facultad que ya se restableció la electricidad, ¿no? En el módulo de teoría. ¿Han estado en el módulo de teoría o alguien está por allá? No, está puro laboratorio. Ya. Bien, para que terminemos tempranito, vamos a ver, por favor, esta última parte. ¿Se ve bien? Por favor, si me pueden comentar. Sí, doctora, se ve bien. Ya, entonces vamos a ver estos bacilos gram positivos anaerobios esporulados del género Clostridium. Son 4, los vamos a ver rápidamente. Ya habíamos dicho que son 2 géneros de bacterias que son esporuladas, ¿no es cierto? El género Bacillus y el género Clostridium, con la diferencia que el género Bacillus está compuesto por bacterias aeróbicas. En cambio, el género Clostridium son bacterias anaeróbicas, ¿no? Son bacilos gram positivos anaeróbicos, anaerobios, formadores de espora, están en el medio ambiente, es parte de la flora normal de animales y del hombre muchas veces, porque algunos son anaerobios facultativos, es decir, que con pequeña cantidad, con oxígeno, ellas no se reproducen en forma adecuada, pero no mueren, están, como forman esporas, se mantienen expectantes, ¿no es cierto?, a cualquier situación de mejor calidad para ellas, es decir, la anaerobiosis. Las infecciones pueden ser de origen exógeno y a veces endógeno, es decir, adquiridas desde afuera, generalmente a través del bautismo, y a veces endógeno. Tienen nulo o escaso poder invasor, excepto Clostridium perfringens, como vamos a ver enseguidita. Y el principal factor de virulencia en todos estos casos es la producción de toxinas, igual que las especies de Bacillus, ¿no es cierto?, que producen toxinas. Y en este caso pueden ser los bacilos, por ejemplo, el género Bacillus pueden causar también infecciones invasivas, pero en este caso la mayoría son poco invasivos. Entonces, las 4 especies, Clostridium perfringens, tetani y Clostridium botulinum, ¿no?, en Clostridium difficile. El Clostridium perfringens, veremos primeramente, es una bacteria anaerobia poco estricta, es decir, en forma esporulada, puede permanecer un buen tiempo, crece rápidamente en medios de cultivo anaerobio, generando doble halo de hemólisis, como vemos acá en las imágenes. Obiscuo del suelo, del agua, el tracto gastrointestinal. Las infecciones en humanos se dan por los tipos A y B.
la infección es de origen exógeno, es decir, desde afuera, ¿no? Desde afuera. En algunos casos puede ser endógeno cuando está como parte de la flora bacteriana intestinal y hay una lesión donde le permite a estas esporas salir hacia lugares anaeróbicos, ¿no? Como el peritoneo, por ejemplo. En raros casos se presenta este tipo de cosas. Pero generalmente se da por origen exógeno, es decir, ingreso de las bacterias desde afuera a través de alguna herida, de alguna lesión, ¿no? Donde genera la inoculación, digamos, en forma involuntaria de las esporas que estén en el medio ambiente. Puede ser también a través de la ingesta de alimentos contaminados. Bueno, esto ya sería la toxicoinfección, es decir, cuando ya se consumen alimentos con la toxina preformada. Sin embargo, la mayor gravedad de la infección por Clostridium la genera esta afección de origen exógeno por inoculación de esporas en las heridas. Es una bacteria rápidamente invasiva. Esta sí tiene la capacidad de invadir y de producir toxinas, ambas cosas. En algunos programas de Discovery la catalogan como la bacteria come carne, ¿no? Porque tiene rápidamente posibilidad de invadir. Es la llamada, genera la gangrena gaseosa, ¿no? Presenta, o sea, tiene la producción de varias toxinas, la histotóxica, la necrotizante, la enterotóxica y otras como la hemolicina, colagenasa, hialuronidasa, desoxirribonucleasa, es decir, produce estas toxinas que le ayudan a destruir el tejido, a penetrar el tejido igualmente, ¿no? Entonces es bien conocido el caso de la gangrena, ¿no? Que una vez se instala la bacteria, la dispersión y la invasión de los tejidos es bastante rápida de un día para otro. Tanto es así que muchas personas con gangrena deben ser amputados, ¿no? Generalmente el pie, la pierna. Muchos de estos casos se inician con lesiones en los pies, ¿no? Y desde ahí ingresa la bacteria. Entonces se presenta, ¿no? el caso de mayor importancia, la gangrena gaseosa, pero también se puede dar a nivel de lesiones menos graves como la celulitis y esta otra más grave aún, miositis supurativa en la musculatura o la endometritis. Esto se da en abortos provocados, por ejemplo, con instrumental no del todo desinfectado o estéril, pero además también por alguna mala praxis, una maniobra que pueda romper el endometrio y hacer una lesión hacia el peritoneo, ¿no? Muchos de estos casos se han dado en abortos, por ejemplo, ¿no? Donde se producen infecciones generalizadas. Intoxicaciones alimentarias cuando se consumen alimentos con la toxina preformada, ¿no? O lesiones en el mismo intestino con invasión a todos los órganos, es decir, septicemia. Puede darse también en zonas poco usuales, por ejemplo, en este caso a nivel del ano, porque puede haber una lesión ahí y si la bacteria está como flora normal, que ocurre en algunos casos, pocos, pero ocurre, si hay alguna lesión puede invadirla y causar este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, el tratamiento en las infecciones de tejidos blandos, ante la sospecha clínica, un tratamiento rápido, eliminando, ¿no? Todo este tejido. Debe ser confirmado el diagnóstico con el cultivo y la tinción. En el caso de la intoxicación alimentaria, utilizar antibióticos y prácticamente antitoxinas no existen, ¿no? Entonces, lo que sí es antibióticos para evitar que las bacterias sigan produciendo la toxina y obviamente así ya se elimina la producción, ¿no?
muy importante. El tratamiento con antibióticos, ¿no? Medidas quirúrgicas de muchas veces solamente sacar todo este material donde necrotizado. Sin embargo, en algunos casos haber tenido que haber una amputación del miembro, por ejemplo, ¿no? Los pies, manos, que son generalmente las zonas más afectadas. En cuadros menos leves, la penicilina. La intoxicación alimentaria no requiere tratamiento, sin embargo, en muchas ocasiones los antibióticos evitan la formación de toxinas. El siguiente Clostridium, el Clostridium tetani, muy conocido, causante del tétano. Así que también en este caso es causada por un origen exógeno, inoculación de las esporas, ¿no? A través de una lesión del exterior. En este caso, esta bacteria carece de poder invasor, pero tiene la posibilidad de producir toxinas, la toxina. Actualmente hay sistemas de vacunación, ¿no? Especialmente para personas que están a riesgo de sufrir heridas al manipular objetos que están en el exterior y pueden estar contaminados. Entonces, las toxinas producidas por Clostridium tetani es una neurotoxina, es decir, que actúa a nivel del sistema nervioso, ¿no? Bloqueando la liberación de neurotransmisores, dando lugar a la presencia de parálisis espástica, es decir, una parálisis rígida, ¿no? Tanto de la médula espinal, el tronco cerebral, es decir, dependiendo del cuadro clínico, puede ser mortal, ¿no? El tétano generalizado, tétano localizado. El tétano generalizado puede ser que la toxina genere efecto sistémico, localizado a nivel solamente del cercano al área de infección, y el tétano neonatal que se da, y bueno, en muchos casos es mortal cuando se cortan los cordones umbilicales con objetos no infectados. Entonces ahí hay una contracción bastante intensa y dolorosa del sistema nervioso, ¿no? La fibra nerviosa, las neuronas de la médula espinal y del tronco cerebral. Y esto también dificulta la respiración y demás. En este caso, el tétano localizado, por ejemplo, puede ser también en algunas áreas, ¿no? El diagnóstico microbiológico, tinción de Gram, no es posible detectar la toxina tetánica. Así que generalmente se realiza, ¿no? Se toman muestras de las zonas donde se sospecha la presencia de Clostridium, que generalmente se inflaman y además que, pese a ser anaerobio, la bacteria genera la producción de gases, ¿no? Y lesiones donde están inflamadas y crujientes por la presencia del oxígeno. Fíjense aquí parecen unas paletitas, ¿no es cierto? La espora terminal de Clostridium tetani. Ante la sospecha clínica, tratamiento inmediato de soporte, ¿no? Para mantener las funciones vitales y mitigar los síntomas de contracción muscular. Se utilizan relajantes musculares, analgésicos, antitoxina tetánica. Hay en el comercio la antitoxina, y bueno, la prevención a través de la vacunación. Aparte de la neutralización de la toxina, es importante generar una limpieza de la lesión y tratamiento antibiótico. La vacunación es importantísima para evitar, ¿no? La infección, especialmente en personas que van a tener contacto con objetos del exterior y pueden tener riesgo de lesiones. La inmunización pasiva, ¿no? Es cuando se utilizan ya anticuerpos producidos en otros seres, generalmente en animales, en caballos, y son los sueros antitetánicos, ¿no?
importante, pero obviamente la vacunación no va a hacer efecto al momento en que haya ya el tétano, porque hasta que se formen los anticuerpos pasan 2 o 3 semanas, así que hay que utilizarlos ya preformados. Y las medidas quirúrgicas que serían la remoción, la limpieza de la herida. El Clostridium botulinum, este es otro de los no digestivos. Sin embargo, el Clostridium botulinum, al ser uno de los Clostridium que no posibilidad de es una bacteria muy peligrosa, especialmente en los enlatados estrictas de esterilización de estos productos. Al sellarse el enlatado puede generarse la producción, ¿no? La producción de esta bacteria y la toxina, que es lo más grave. Entonces, muchas veces se da la intoxicación por esta ingesta de alimentos, ¿no? Y la toxina botulínica es una de las toxinas más potentes, mortales, ¿no? Pequeñas cantidades pueden producir la muerte. Las toxinas pueden desarrollarse en toxoide, existen varios tipos, ¿no? Si bien en este caso es probable la intoxicación externa, es decir, por el consumo de alimentos donde la toxina ya está formada, ¿no? Esta es una toxina que genera parálisis flácida, a diferencia del Clostridium que produce una parálisis espástica, es decir, con rigidez de la musculatura. En este caso actúa la toxina a nivel del sistema nervioso periférico, a la placa neuronal de la acetilcolina, y eso genera una parálisis flácida, es decir, que la persona está un fallo en las funciones vitales, el corazón, el pulmón, no hay esa posibilidad, por lo tanto, estos cuadros son en la mayoría de los casos mortales. En algunos casos puede haber también la infección de una herida, ¿no? Y en todo caso ahí desarrollarse la bacteria y desde ahí formar la toxina. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Debe estudiarse los antecedentes del paciente de haber consumido alimentos que tengan características de tener la bacteria, como enlatados, por ejemplo. Y bueno, en este caso, utilizar en el caso de la intoxicación alimentaria, se debe provocar el vómito, lavado gastrointestinal y neutralizar la toxina con antitoxina botulínica, ¿no? Son medidas que deben asumirse en forma muy rápida porque esta parálisis flácida prácticamente lleva a la paralización de funciones vitales. En algunos casos los pacientes requieren medidas de soporte, ¿no? Es decir, respiración asistida hasta que pasen los efectos de la vacuna. En cuanto a la profilaxis, el proceso adecuado de las conservas, y una de las cosas que puede evitar la germinación es la acidificación de los preparados, que es lo que generalmente se hace ahora con las conservas, y pasarlas a temperaturas inferiores de 4 grados. Muchas veces también se estudia mucho esta bacteria en los cursos de cocina, de chef principalmente, ¿no? Que van a atender grandes eventos y utilizan muchos enlatados para evitar que las esporas germinen, ¿no? Están en los enlatados. Y destruir la toxina preformada con temperaturas superiores a 80 grados por 20 minutos. Esto también es muy importante, ¿no? En el uso de algunos enlatados, si es que si tienen dudosa procedencia o algo, hervirlos, ¿no?
por 20 minutos también inactiva la toxina. Y bueno, la vacuna que se realiza en personas que tengan algún riesgo, ¿no? Obviamente que es un poco complejo, ¿no? El uso de la vacuna. En este caso, también se ha relacionado esta toxina con guerras biológicas, ¿no? Una potente arma biológica. Imagínense contaminar una distribución de agua con toxina botulínica, es uno de los venenos más letales. Finalmente, el Clostridium difficile igualmente está en todos los ambientes, ¿no? Es parte de la flora ambiental, ¿no? Se da mucho o sea, afecta más a personas con sistemas, o sea, debilitados, no siempre con un sistema inmunológico deprimido, sino que personas un poco malnutridas y demás. Se lo puede encontrar entre el 2 y el 4% de la flora normal del tracto intestinal, 70% de los neonatos, 20 al 25% de hospitalizados. Producen toxina, este Clostridium. Produce toxinas que generan cuadro gastrointestinal, que va de leve a severo. En los libros dicen que se presentan cuadros diarreicos, ¿no? Sin embargo, se ha visto cuadros bastante serios posteriores a tratamientos antimicrobianos bastante largos, porque en estos tratamientos, al eliminar flora bacteriana intestinal, como Clostridium forma esporas, puede no ser afectado en gran medida. Entonces, a medida que los antibióticos eliminan muchas bacterias intestinales, estas bacterias pueden potenciar su desarrollo. Son causantes de cuadros diarreicos y de la colitis pseudomembranosa, es decir, una de las alteraciones en este sentido. Bien. Bueno, yo les voy a enviar los temitas para que podamos ya tener material para la segunda evaluación, ¿ya? Así que con esto vamos a quedar hoy y bueno, nos veremos el día martes en el laboratorio para su examen y a ver si nos da tiempito para continuar con la práctica. El examen va a ser corto, ¿ya? No va a durar más de media hora y podemos utilizar 1 hora para nuestro avance. Y bueno, el miércoles en la exposición de los temas. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, quedamos aquí entonces. ¿Ya? Espero que ya se normalicen nuestras clases y nos podamos ver para finalizar, bueno, para tener este último mes, que creo que nos faltaría una clase prácticamente, ¿no? Para concluirlo en forma satisfactoria. Bien, entonces, gusto de saludarlos a todos. Tomen mucho líquido porque nos vamos a deshidratar con tanto calor y nos vemos en próxima semana. Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, Antonio, Adriana. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego.
Papi.